Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos con el estudio de la Haftará, de la porción de Koraj. Esta porción la encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, del versículo 14 al capítulo 12, versículo número 22. Ya vimos que la parashá de Koraj nos habló de la rebelión contra la autoridad designada por Elohim. Bueno, la Haftará que la acompaña, Primera de Samuel, parece a primera vista no tener una relación directa. Sin embargo, en este texto, el profeta Samuel, así como Moshe en la parashá, se defiende de falsas acusaciones y reafirma que ha caminado en integridad. Esta Haftará revela la tensión entre el liderazgo humano y cómo el pueblo, como en tiempos de Coré, muchas veces prefiere un rey visible que someterse a un rey invisible. Esta Haftará nos confronta entonces con el mismo dilema. ¿Confiamos en lo que Elohim ha establecido o estamos pidiendo líderes a nuestra medida? Comencemos. Primera de Samuel capítulo 11, del versículo 14 al versículo número 15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Yahweh, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Vemos cómo el pueblo celebra el nombramiento de Saúl como rey, pero también están entrando en una etapa crítica: depender ahora de un líder humano. Esta transición es peligrosa. Ya no caminarán guiados solo por profetas como Samuel, sino por un rey. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al versículo número 20. De hecho, en Deuteronomio se anticipa que Israel pediría rey, como las demás naciones. Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 14 al versículo número 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que bueno, podemos ver cómo en el libro de Deuteronomio justo nos habla de lo que haría Israel. Continuamos, Primera de Samuel capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Vemos que las palabras que pronuncia Samuel, como Moshe,
en el libro de Números, capítulo 16, versículo 15, que tampoco él tomó ningún asno. Bueno, Samuel defiende su integridad delante de todo el pueblo. Ojo, pues la verdadera autoridad no se impone, se sustenta con testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 3 al versículo número 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en bondad, en el Ruach HaKodesh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo número 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Continuamos. Primera de Samuel capítulo 12 del versículo 6 al versículo número 11. Entonces Samuel dijo al pueblo: Yahweh, que designó a Moshe y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Yahweh acerca de todos los hechos de salvación que Yahweh ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Yahweh, Yahweh envió a Moshe y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Yahweh su Elohim, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Yahweh y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Yahweh, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Yahweh envió a Jerobal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Vemos cómo Samuel hace memoria de la fidelidad de Elohim a lo largo de la historia. Israel cae, clama, y Elohim restaura. Este patrón de caída, clamor y redención es también el patrón de las dos casas de Israel: caída en el exilio, clamor entre las naciones, y ahora redención a través del Mesías. Jueces capítulo 2 versículo número 18. Jueces capítulo 2 versículo número 18. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Bueno, vemos también en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 68 al versículo número 74. Vamos a Lucas, capítulo 1, del versículo 68 al 74. Bendito el Señor Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos. Vemos cómo Zacarías proclama que Elohim ha levantado redención para su pueblo. Continuamos. Primera de Samuel capítulo 12, del versículo 12 al versículo número 15. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Yahweh vuestro Elohim era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Yahweh ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Yahweh, y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Yahweh, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahweh vuestro Elohim, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Yahweh, y si fuereis rebeldes a las palabras de Yahweh, la mano de Yahweh estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Bueno,
Vemos que se repite el pecado de Corá, querer sustituir el orden de Elohim con una estructura humana. El pueblo no quiso confiar en Elohim como rey. Coraj no quiso aceptar la autoridad de Moshe y Aarón. Ambos representan una rebeldía contra el modelo divino. Oseas capítulo 13, versículo 10 y versículo número 11. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Vemos en Juan capítulo 19, versículo número 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Bueno, vemos cómo Yahshua de igual forma fue rechazado por querer reinar desde lo espiritual, no desde lo político. Primera de Samuel, capítulo 12, del versículo 16 al versículo número 18. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Yahweh hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de trigo? Yo clamaré a Yahweh, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahweh, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Yahweh, y Yahweh dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahweh y de Samuel. Bueno, vemos cómo Samuel invoca un juicio profético, la señal climática en pleno del tiempo de siega, pues obviamente sobrenatural. Elohim confirma que su rechazo del gobierno divino fue un pecado, el pueblo se atemoriza. Éxodo capítulo 9, versículo 23 y versículo número 24. Y Moshe extendió su vara hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Hechos capítulo 5 versículo número 11. Y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Continuamos. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 19 al 22. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahweh tu Elohim, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Yahweh, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Yahweh no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Bueno, el pueblo reconoce su pecado y pide intercesión. Samuel actúa como sacerdote y profeta. Como Moshe intercedió tras la rebelión de Coraj, él también clama. Y bueno, a pesar del pecado del pueblo, Elohim no los rechaza completamente. Esto pues es obviamente gracia. Romanos capítulo 11 versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo? Vamos a primera de Juan capítulo 2 versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua, el justo. Samuel, como figura del Mesías sin tacha, intercesor, rechazado indirectamente, pero fiel hasta el final. Bueno, el pueblo pide rey y rechaza el reinado directo de Elohim. Proféticamente, Yahshua fue rechazado por no cumplir también las expectativas humanas de Mesías político. Así como Samuel no se defendió con violencia, Yahshua también se entregó en obediencia. Samuel recuerda al pueblo su pecado y los llama a temer y a obedecer. Es un llamado a teshuvá, arrepentimiento. Aunque el pueblo falta, Elohim no abandona su plan redentor, como tampoco ha olvidado a la casa de Israel, Efraín, ni a la casa de Judá. La Haftará de Coraj nos recuerda que la rebelión no siempre comienza con gritos. A veces empieza con una decisión interna. Queremos algo diferente a lo que Elohim ha dicho.
Samuel y Moshe son paralelos. Ambos fueron acusados injustamente. Ambos caminaron con integridad. Ambos intercedieron por un pueblo rebelde. Y en última instancia, ambos prefiguran a Yahshua como el Mesías, quien fue rechazado como rey porque no encajaba en las expectativas humanas. Pero aún así, Elohim no ha desechado a su pueblo. Él sigue obrando, sigue guiando y sigue redimiendo. Casa de Israel, ¿a quién has puesto por rey? ¿A un sistema político? ¿A un ministerio visible? ¿A una religión? ¿O al rey verdadero? Es tiempo de reconocer al ungido de Elohim. Es tiempo de restaurar el reino a la casa de Israel. Es tiempo de volver a obedecer con todo el corazón al único digno de gobernarnos, Yahshua, la palabra viva de Elohim. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov y bendiciones.